Aún la recuerdo, incluso después de todos estos años, me es simplemente imposible de olvidarla. Su nombre era Esmeralda. Lo primero que pensé al oír su nombre, fue que sus padres probablemente le pusieron así por sus ojos. Eran un verde profundo y frío, pero hipnótico. Ella era bonita, aunque se veía algo desordenada, y era un poco extraña. Hasta con el calor, llevaba puesta una chamarra negra, e iba con la pantalonera deportiva, no con la falda escolar. Pero siendo sincero, no le podía quitar los ojos de encima. Entró ya en el último año de secundaria, y estaba sola en el receso. Tras armarme de valor, fui a hablarle, mientras mis amigos me veían desde la cafetería. Fue un poco incómodo al principio, pero empezó a abrirse más conmigo, y vi que se sentía más tranquila al hablar, muy distinto a lo nerviosa que estaba al presentarse frente al salón. No recuerdo bien nuestra conversación, creo que era algo sobre música, pero lo que sí recuerdo es que el tiempo se pasó volando, y nos quedamos todo el receso hablando. Incluso a la salida, no me sacaba su nombre de la boca cuando estaba hablando con mis amigos. Al pasar poco tiempo, nos fuimos haciendo más cercanos, y se empezaba a volver difícil el balancear mi tiempo con ella y mi tiempo con mis amigos, sin mencionar cosas como las clases o tareas. Un día, nos encargaron un proyecto en parejas, y Esmeralda y yo nos pusimos juntos. Para hacerlo, le pregunté si podíamos ir a su casa, ya que quedaba más cerca de la escuela, pero ella se negó, prefiriendo que fuéramos a la mía. Mi casa era un desastre, y me daba algo de pena, pero acepté. La verdad, esa tarde no hicimos nada más que jugar uno, comer, y escuchar música. Nos dio igual el proyecto, ya que de todas formas teníamos una semana para entregarlo. Durante toda esa semana pasamos mucho tiempo juntos, convivimos de cerca, y entre jugar, trabajar y hablar, estaba completamente perdido en ella. Entregamos el proyecto en fecha, pero Esmeralda seguía viniendo igual, y mi mamá ya le estaba agarrando cariño. Un día, se fue la luz, y el calor era intenso. A pesar de ello, Esmeralda seguía con la chamarra puesta, y le pregunté que por qué no se la quitaba. Respondió que la usaba para cubrir algo, y que no quería que viera lo horrible que era. Yo le dije que podía confiar en mí, que yo no la iba a juzgar por lo que sea que fuese eso que ocultaba. Al quitarse la chamarra, vi bastantes heridas en sus brazos. Eran moretones, cortes y rasguños. Tras un breve silencio, ella empezó a llorar, y yo la sostuve en mis brazos. Entre lágrimas, me contó sobre el por qué no quería que yo fuera a su casa. Sus padres eran abusivos con ella, constantemente gritándole y pegándole, e ignorando su existencia en ocasiones. Por fuera, era una casa bonita, pero por dentro siempre había alguien peleando, y cuando estaba ella, se convertía en el saco de boxeo de su familia. Antes tenía un hermano que la protegía, pero había muerto en un accidente de tráfico, y desde entonces Esmeralda había estado completamente sola en el mundo. Me dijo que la mayoría de sus heridas se las había hecho su familia, pero algunas se las hizo ella misma, cada que sentía que estaba haciendo algo mal. En ese momento, la sujeté más fuerte, sin decir nada. Tras unos minutos, ella se tenía que ir, pero antes de eso, la abracé con fuerza, sin querer soltarla, pero no había nada que pudiera hacer. A partir de ahí, pasaba el día casi exclusivamente con Esmeralda, y empecé a acompañarla hasta una cuadra antes de su casa. Sentía que confiaba en mí, y sentía que yo podía confiar en ella, aunque no tenía nada tan grave para compartir como ella. Me dijo que no quería que habláramos de ese tema, porque cuando estaba conmigo, se sentía feliz, y no quería manchar eso. Se acercaba Halloween, y decidí pedirle que fuéramos juntos a pedir dulces. Era en realidad una excusa, porque lo que quería era finalmente pedirle que fuera mi novia, algo que llevaba calándome en la garganta ya por unas semanas. Aceptó, y esperé impaciente a la fecha. Ella no tenía disfraz, por lo que decidimos salir juntos de negro, y yo traje una máscara de calavera y un sombrero de bruja. Pasamos la tarde juntos, y no conseguía quitarme ese nudo para finalmente pedírselo. Al final del día, llegamos a mi casa, y estaba vacía, porque mamá se había ido a comprar algunas cosas al supermercado. Antes de que Esmeralda se fuera, finalmente tuve el coraje de decirlo, y ella respondió emocionada con un sí. Nos dimos nuestro primer beso juntos. Después el segundo, el tercero y el cuarto. Perdí la noción del tiempo en ese momento, y compartimos un momento unidos los dos.
Estaba feliz, y ella también parecía estarlo, pero noté una mirada vacía en sus ojos, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Le pregunté al respecto, y me dijo que no quería que eso acabara. Por mucho que yo tampoco lo quisiera, se empezaba a oscurecer, y ella tenía que irse. En la puerta de mi casa, ella me abrazó con fuerza, y me dijo adiós. En ese momento no lo entendí, pero la mañana siguiente supe que eso realmente era una despedida. Horror en Halloween. Una masacre en el domicilio, donde se encontraron 3 cuerpos. La parte más perturbadora es que, según las investigaciones iniciales, uno de los fallecidos tenía heridas autoinfligidas, lo que implica que se trató de un homicidio-suicidio entre miembros de la familia. Por ahora, aún no se llega a ninguna conclusión, pero... He pasado todos estos años preguntándome si pude haber hecho algo distinto, algo para evitar que pasara esa tragedia. Algo para evitar perderla. La peor parte es que, incluso después de todo, aún la extraño. No he encontrado a nadie que llene el vacío que ella dejó en mí. Es por eso que hago esto. Adiós. Atentamente, Armando.